no se me olvidó empezar a grabar, así que ahí tienen que tratar de recordar lo que dije. Ya, entonces lo importante es que el problema es calcular la derivada direccional de una función en cierta dirección, en la dirección de un vector normal a la superficie. Hay que identificar entonces qué tipo de superficie es. Es que esta superficie está dada por una ecuación. Típicamente si está dada por una ecuación, entonces es que hay una función detrás, y esa superficie es el conjunto de nivel de una función. Por lo tanto, si a uno le dicen el vector normal a la superficie dada por tanto, entonces básicamente lo que a uno le están pidiendo es calcule el gradiente de la función que define este conjunto de nivel. ¿Se entiende? Sí, sí. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que ver cuál va a ser el gradiente. Bueno, el gradiente de g en el punto x y z, bueno, es lo que corresponde, la derivada con respecto a x, la derivada de g con respecto a y, la derivada de g con respecto a z. Y si se fijan, a nosotros no nos están pidiendo esta cosa en cualquier parte, nos están pidiendo en el punto 0, 1, menos 1. Por lo tanto, este punto viene siendo el punto 0, 1, menos 1. Ese es el punto en el que nos están pidiendo calcular el gradiente. ¿Ya? Bueno, lo calculamos en todos lados y lo evaluamos. Y así vamos a sacar el vector en el cual nosotros tenemos que calcular esta derivada parcial. ¿Ya? Bueno, Profe, calculamos esta, ¿sí? con la gradiente, ¿Mm? lo que no me queda muy claro es que estamos teniendo como las tres pendientes, ¿cierto? ¿Sí? Y eso significa un vector, ¿Sí? ¿cierto? Con esas ¿Sí? tres pendientes. Eso ¿Sí? me cuesta entender. Que con las tres pendientes obtengamos un vector que apunte para que sea perpendicular a la superficie. ¿Sí? Sí, puede ser lo que estamos haciendo, pero no entiendo. No entiendo bien la duda. Lo que pasa es que esta función Mm, esta es una función que está dada, a ver, depende de tres variables, por lo tanto, si uno le quisiera graficar, si uno quisiera hacer su gráfico, sería en dimensión 4. Ok, no se puede. Pero cuando uno pone función igual a valor, lo que está haciendo es restringiendo una de las dimensiones. Por lo tanto, es casi como si yo pudiera despejar una variable en términos de la otra, por lo menos localmente. O mm, sea, el gráfico de la función va a ser una cosa que depende de dos variables, y la tercera va a depender de la otra dos. Por lo tanto, me queda una superficie en el espacio. ¿Ya? Y eso, entonces, el gradiente de esa función, de esta función que depende de tres variables, va a apuntar en tres direcciones, po. ¿Por qué? Porque tiene tres componentes. O sea, va a apuntar en una dirección con tres componentes. Por lo tanto, si este punto está en la superficie, bueno, el gradiente va a ser un vector en el espacio. ¿Ya? Y ese vector en ese espacio va a decirme justamente la dirección normal a la superficie. ¿Ya? ya, O sí, sea, gracias. de nada. Entonces ahora, bueno, veamos si podemos hacerlo rápido. La derivada con respecto a x, ¿cuánto es de esta función? Derivada del seno es coseno de x cuadrado por y cuadrado, más y cuadrado z cuadrado menos 2, ¿cierto? Esa es la derivada con respecto a x. ¿Estamos bien? Estamos mirando la función roja. Ahora, si miramos ya voy a ponerlo como columna. Si miramos la derivada con respecto a y, ¿qué nos da? Seno de x y, perdón, coseno de x cuadrado, la derivada de ese seno es coseno de x y cuadrado, por 2xy, ¿cierto? Estoy derivando con respecto a y. Entonces, me queda eso, si me equivoco, por favor, díganme al tiro, más xz cuadrado por y, por un 2, em, más z. ¿Estamos bien? ¿Se le haría con respecto a y? Sí, profe, está Sí. bien. Y la derivada con respecto a z me queda 2xy cuadrado z más y. Bacán. Entonces eso fue el gradiente. Perdón que lo haya escrito como columna, pero no tenía suficiente espacio. Recuerden que el gradiente es un vector filo. Eso es. Así que no le pongo respuesta. ¿Estamos bien? Entonces ahora vamos a hacer eso, vamos a evaluar entonces evaluamos el gradiente en el punto que corresponde, 0, 1, menos 1, ¿ya? Y eso significa hacer x igual a 0, y igual a 1, y z igual a menos 1 en toda la expresión anterior. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Nos queda coseno de
0, que es 0, más 1 al cuadrado por 1 al cuadrado, o sea, 1 menos 2. Entonces me queda 0 más 1 menos 2. ¿Está bien? La segunda componente, nuevamente el coseno de 0, 0, más 2 por 0, entonces 0 más 0, más z que es menos 1, y la tercera viene siendo un 0 más 1. ¿Estamos bien? Es una evaluación rápida. Por lo tanto, esto es menos 1, menos 1 y 1. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, nos faltó hacer una verificación pequeña. Es decir, entonces, nos faltó preguntarnos, ¿el punto A pertenece al, perdón, si el punto A pertenece o no a la superficie? Pertenece a la superficie, donde está la superficie dada por este conjunto nivel. ¿Pertenece a este punto donde nos están pidiendo calcular las cosas a la superficie? Bueno, lo que tenemos que ver es que si el 0, 1, 1, si el 0 1 menos 1 satisface la ecuación. ¿Qué pasa con g de A? ¿Qué pasa con g de 0, 1 y menos 1? ¿Es cierto que esto vale menos 1? Porque si vale menos 1, yo estoy bien. Pero si no vale menos 1, significa que el punto A no está en la superficie. Y dejo de hacer cosas porque me están mintiendo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que me faltó? Profe, ¿Sí? Profe, el coseno de 0 es 1. sí, Perdón. eso mismo. Qué bruto. Eso es porque me falta. Eso es porque no tomo desayuno. Y entonces el coseno de, efectivamente, pues el coseno de 0 es 1. Entonces el coseno, no me queda. Coseno de 0, o sea, 1 por i cuadrado, o sea, 1. Y acá coseno de 1 por 2 por 0. Ya, bacán. Ahí no nos equivocamos tanto. Y entonces, efectivamente, este primer componente estaba mal. ¿Y cuánto vale? 1 más 1 menos 2 vale 0. Ya, bacán. Nos simplifica un poco incluso las cosas. Gracias por la acotación. Entonces, veamos si el punto 0, 1 menos 1 está en la superficie, porque si no, no tenemos nada que hacer. Entonces, veamos qué pasa. G de 0, 1 menos 1, ¿será igual a menos 1 para que el punto esté en la superficie? Veamos, pues. Nos queda seno de 0 más 0 por 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, menos 2 por 0, más menos 1. ¿Y cuánto es esto? No tiene menos 1. O sea, efectivamente, el punto donde nos están pidiendo calcular esta derivada, perdón, este gradiente pertenece a la superficie. ¿Estamos bien? ¿Ya? Entonces, hasta acá. ¿Se ha entendido lo que he dicho? Profe, ¿Sí? cuando evaluó el gradiente en la función, ¿Mm? ¿le dio menos uno porque es perpendicular o porque es conjunto de nivel? ¿No está el menos 1? El no está en rojo. Ah, no, pues Menos eso no es el uno. gradiente, esa es la función. Esa es la función que define la curva. ¿Ya? O sea, la superficie Ah, nivel. Porque a nosotros nos dicen, el vector normal a la superficie entre el punto. Bueno, para eso necesitamos ver que el punto está en la superficie, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hicimos acá. Nos preguntamos si el punto 0, 1 menos 1 pertenece a esta superficie, o sea, si satisface la ecuación. Sí, satisface la ecuación. Ese menos 1 es porque satisface la ah, ecuación. Y entonces empezamos a trabajar. ¿Ya? Entonces decimos, ya, pues entonces dado eso, nosotros calculamos el gradiente de la función g, o sea, el vector normal, en el punto. Y nos dio el vector 0, menos 1, 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la Entonces lo hicimos dirección? al revés. Sí, lo hicimos al revés. Lo hicimos primero verificado y después calculado el gradiente. Ah, Sí, sí. Hicimos pega además, si es que, o sea, si es que esto no hubiera dado menos 1, habríamos hecho pega además. Entonces ahora la dirección en la cual nos están pidiendo calcular perdón, la derivada parcial de la función f es, bueno, la dirección del gradiente, pues. Pero recuerden que para ustedes las direcciones son normales, pues perdón, son unitarias. ¿Ya? Para ustedes las direcciones son unitarias. Por lo tanto, esto va a ser 0, 1 menos 1, al revés, 0 menos 1, 1, 0 menos 1, 1, partido por la norma de 0 menos 1, 1. ¿Cuánto es eso? ¿Cuál es la norma de ahí 0? todo. Es, a ver, vamos por paso, 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. La norma es eso. Y esto, efectivamente, el cálculo es raíz de 2, así que nos queda 0 menos 1, 1, partido por raíz de 2. Perfecto. Y esto es menos 1 partido, perdón, esto es 0
Bueno, es un escalar, así que lo puedo dejar ahí nomás, ¿ya? No me voy a complicar más. Entonces, hasta aquí estamos bien. Ya tenemos la dirección en la cual tenemos que calcular la derivada parcial de la función f. Entonces, vamos con la mitad del problema. A nosotros nos dicen, calcule la derivada parcial de f con respecto a la dirección b para esta función en una dirección. Ya tenemos la dirección, bacán. Ahora nos falta, bueno, nos falta la derivada parcial de f. Ahora, esta función f, ¿cómo es? En términos de continuidad, diferenciabilidad, lo que se le ocurra. Continuo diferencial. Es Sí, diferenciable, infinita, ¿no? ¿cierto? Es infinito porque es un polinomio. Entonces, gracias a eso, como f es infinito, entonces va a ser diferenciable. Y entonces, voy a escribir eso como f es de clase infinito en R. Entonces, f es diferenciable en el punto que nos están pidiendo. Si se fijan, el punto donde nos están pidiendo la derivada parcial es distinto al punto de la superficie, donde calculamos la dirección. Son cosas distintas. Entonces, nos están pidiendo la derivada direccional en el punto -1, 0, 1. ¿Ya? Entonces, es diferenciable en el punto b igual a -1, 0, 1. ¿Ya? Y entonces, la derivada de f con respecto a la dirección b en el punto -1, 0, 1 va a ser igual a... ¿Qué pasaba con las derivadas parciales cuando la función era diferenciable? Formulita importante. Gradiente es el gradiente El por... gradiente por la norma del vector. no, no es por la norma, por la dirección. Donde No, por b, la dirección. claro, Unitario. donde recuerden que esto tiene que ser unitario. Unitario. Nuevamente, yo lo he dicho muchas veces, no es necesario, pero para el curso sí. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de dirección son cosas de norma 1. Por lo tanto, bueno, tenemos que calcular el gradiente de la función. ¿Cuál es el gradiente de f de x y z? Bueno, no tenemos la función acá, a la vista. Pero, a ver, déjenme ver si lo puedo poner acá un poquito más chiquitito para que se vea. Muy chico. Ahí está. Entonces, vamos a recordar quién es la función y vamos a poner el gradiente. Aquí ya son cosas conocidas. Ya una vez que uno tiene la formulita, ya está listo. Entonces, f de x y z viene siendo, hemos dicho 3x cuadrado y más 2x cuadrado más z cubo. Y acá no se trata de superficie de nivel ni una cosa. Aquí es una función a la cual hay que calcularle el gradiente. Por lo tanto, ¿cuánto vale su gradiente? Gradiente de f en x y z va a ser la derivada con respecto a x, derivada con respecto a y y derivada con respecto a z. Eso es 6xy, 6y, adelante, más 2y cuadrado. y cuadrado, Ahí va, perfecto. Segunda componente, es derivada con respecto a y, 3x cuadrado x cuadrado, más más 4xy. 4xy, Y por último sería 3z cuadrado. de z cuadrado, perfecto. Y entonces, el gradiente de f en el punto que nos están pidiendo, en el -1, 0, 1, bueno, es evaluar todo, pues. Hacemos todo donde ahí es 0, por lo tanto nos queda 0 más 0, 3 por -1 al cuadrado más 0, perfecto, y la tercera es 3 por 1 al cuadrado. Y eso viene siendo 0, 3 y 3. O sea, ese es el gradiente de la función. Y finalmente, ¿estamos claros hasta acá? Finalmente entonces la derivada de f con respecto a la dirección b, le había puesto d, en el punto -1, 0, 1, viene siendo entonces este gradiente que calculamos, 0, 3, 3, por la derivada de la función g partido por su norma. Eso ya lo habíamos visto en el otro punto, en el vector. Si quieren, lo corrijo, esto no es d, esto es b. Nosotros hemos puesto b. ¿Ya? Esa era la dirección que nosotros le habíamos puesto, b, derivada direccional. Dirección b. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces el vector b era 0, menos 1, 1 partido por raíz 2. 0, menos 1, 1 partido por raíz 2. Y esto, bueno, es producto punto. Así que nos queda
0 por 0 más 3 por menos 1 más 3 por 1 partido por 2. Partido por 2. ¿Cuánto es eso? Es 0, ¿no? Sí, sí. Sí. Ah, qué choro, nos dio 0 al final. Así que finalmente podemos decir que en esa dirección la función es como planita. ¿Ya? Recuerden que esto es como la tasa de cambio en cierta dirección. ¿Preguntas? Perdón por Profe, molestar. Ahí está. no sé si podría graficar eso en GeoGebra para ver cómo queda. No, no sé O, usarlo. No sé usarlo. ¿no? No, Ok. no sé usarlo. Sí. Profe, eso Ya. mismo, cuando nos da cero la derivada direccional, ¿qué nos quiere decir? Lo Es dijo una, recién, pero es una derivada. Supongamos que fueran en dos dimensiones. Entonces lo que nos está diciendo es, si en tu punto A, en la dirección D, o en la dirección B, da lo mismo, en la dirección B, la derivada direccional es positiva, eso significa que es como si nosotros cortáramos esto con un plano y graficáramos la función que pasa por cierto punto, por ejemplo, y viéramos la pendiente de la curva que nos queda. Por lo tanto, si la derivada direccional fuese positiva, significa que como que la función viene creciendo en ese punto. ¿Ya? En cambio, si la derivada direccional fuera negativa, como que la función viene decreciendo en ese punto, con respecto a la dirección B. Y si la derivada direccional en esa dirección, en ese punto, es nula, significa que la función viene como en un mínimo o un máximo local, en ese sentido. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto viene siendo como la dirección derivada parcial en el punto A mayor a 0, porque va creciendo como en esa dirección. Este es el caso de derivada parcial direccional menor a 0, y cuando es como planita en ese punto, es como que la derivada parcial, derivada direccional en ese punto es igual a 0. Eso es más o menos la idea. Ahora, esa información en una dirección. Si yo cambio la dirección, puede que pase otra cosa. No sé si se cacha el dibujo. sí, ahí lo vi. No sé. Ya, bacán. Entonces recuerden, si yo cambio la dirección es como si este planito con el que estoy cortando la cosa lo fuera cortando así, como si pusiera una hoja y empezara a girarla y veo cómo corta con la superficie. Entonces, en esa dirección uno va a ver la curvita y va a decir, ah, ya, pues en esa dirección como que venía creciendo o decreciendo o estaba como pegada, ¿ya? Esa es un poco la información de la derivada direccional. ¿Estamos? Ya, entonces, no sé si tienen preguntas, si no, no me están viendo. Yo estaba explicando cosas y no me veían, ¿no? Ah, Profe, ¿sí? eh, Ahora dale, Juan. no, ¿quería hablar, compañero? Tenía la consulta. Pero dale después. Es que, es que quería preguntarle sobre unas ¿Mm? preguntas del control pasado. ¿Ya? A ver ¿Podemos verlo? si podríamos verlo después de hacer un programa, porque quiero hacer un problema que no hemos hecho mucho. Este problema uno o el problema 2. No sé cuál prefieren. El 1, que tiene derivadas de orden superior. ¿Ya? Ya. Veamos este y después puedo resolver esa duda. Pero había otra pregunta. No sé si tenía que ver con el problema o... Más o menos. O sea, quería ver cómo se puede derivar parcialmente, como cuando depende, no sé. La H depende de U y W, ¿Ya? y a su vez estas dependen de X y de Y, pero la H también depende directamente de X y de Y. No sé si me Ah, explico. ya. Ya, Y de ahí si quieren puedo mostrar un ejemplo más preciso. Pero lo que conviene hacer es como estos arbolitos de variables. ¿Ya? Es como la mejor. Entonces voy a hacer este otro problema de derivadas de orden superior porque no hemos visto mucho. Entonces, Profe, yo con ¿sí? la derivada de orden superior tengo una duda aquí. ¿Cuándo puedo usar como la jacobiana para facilitar los cálculos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿De cuándo más fácil? Sí, porque igual, o sea, ¿cuándo puedo como aprovechar la jacobiana?
El jacobiano se Si es aprovecha que el, cuando, si es que el problema no me lo diga, po. Ah, por ejemplo, este problema 2, en este problema, o sea, en este aparece, o sea, las cosas más fáciles de calcular mediante jacobiano, ¿ya? Em, ya hagamos el 2. Y de ahí, si nos queda tiempo, hacemos el 1 y después tratar de resolver la pregunta. Entonces, ya, vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Ay, está tan complicado esto. Ya. Dice, toma la función. Ah, qué tonto. Tomemos una función, entonces nos dice f. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahí sí. Entonces nos dice f de x y z es una función de tres variables que viene siendo x a la x más y cuadrado, alfa de la z más y. Perfecto, entonces, ¿qué tipo de función es esa? Todavía no estoy preguntando nada del problema. Díganme qué función es esa, o qué tipo de función es. La pregunta es súper abierta, así que díganme lo que se le ocurra. Diferencial ¿Ya? Diferenciarla, súper. ¿Es una función de cuántas variables a cuántas variables? de 3 a 2, De 3 a 2, perfecto. ¿Y g? de 2 a 1. De 2 a 1. Ya. Entonces, es importante porque la primera función es un campo vectorial y la segunda un campo escalar. ¿Ya? Eso importa para los cálculos. Entonces me dice, determine el valor de alfa de manera que la derivada direccional máxima de la composición g compuesta con f en el punto 000 valga 1. ¿Ya? Harta información y en un certamen ustedes tienen poco tiempo. Así que tratemos de desgranarlo. El problema dice, encuentra el valor de alfa tal que la derivada direccional máxima de la función compuesta g compuesta con f en un punto valga 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que primero calcular? El gradiente. Ya, nos dice derivada direccional máxima. Y la Bueno, norma del gradiente, ¿no? exactamente. Igual acá no están diciendo derivada direccional, por lo tanto tenemos que de alguna forma pasar por el gradiente de una función. ¿Ya? Bueno, y si nos dicen derivada direccional máxima, nosotros ya sabemos que la máxima derivada direccional, por la propiedad C, creo, era la norma del gradiente. Así que ya, pues necesitamos la norma del gradiente. ¿Del gradiente de quién? De g compuesta con f en el punto 000. Entonces eso es lo que vamos a calcular. No voy a poner el enunciado acá, pero de ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, bueno, la función nos están pidiendo el gradiente de g compuesta con f en el punto 000 y nos piden entonces que este gradiente, esa norma valga 1. Entonces eso es lo que nos están preguntando. ¿Estamos claros? Sí, Ya, entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer algo así. Déjenme ver. ¿Se mueve o no se mueve? Ya, ahí sí, bacán. Entonces, encontrar alfa tal que pase eso. Entonces necesitamos calcular la norma del gradiente. Ok, ¿podemos hablar de gradiente o no? Preguntémonos, ¿podemos hablar de gradiente en este caso? G compuesto con F, ¿de dónde a dónde va? G compuesto con F, ¿de dónde a dónde va? de 3 a 1. De 3 a 1, porque G es la segunda que se aplica. Entonces, F va de R3 a R2 y después G va de R2 a R. Por lo tanto, esto es una función que va de R3 a R y entonces sí podemos hablar de gradiente. Porque si no, ¿de qué hablaríamos? De jacobiano, ¿sí? Si hubiera sido de R3 a R2, por ejemplo, hablaríamos de jacobiano. Y no podríamos estar calculando gradiente, sino que, bueno, normas de una matriz o alguna cosa así, ¿ya? Pero lo que importa es que nos están pidiendo entonces el gradiente de una función g compuesta con f en un punto 000 y que su norma valga 1. Ya. Espero que estemos claros. Entonces, ¿cómo se resolvería un problema así? Bueno, está claro que hay una composición, así que hay que usar la regla de la cadena. Por lo tanto, bueno, veamos quién es G compuesta con F. G, entonces nos dicen G de V, voy a anotar todo de nuevo y vamos a tratar de entenderlo mejor. Es V cuadrado más logaritmo de U,
Y además nos dicen que f de x y z viene siendo es la x más y cuadrado, coma, alfa de la z más i. ¿Cómo se pegan estas dos cosas? Entonces, g compuesto con f en x, y z viene siendo g de f de x y z. ¿Cierto? Aquí necesito que ustedes me digan sí o no. Sí, profe. G Sí. compuesto con f es g de f. Y así de simple. Y f compuesto con g es f de g. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es lo siguiente. Esto va a ser de g de e a la x más y cuadrado, alfa a la z más i. En este problema lo complicado es cómo partir. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Por lo tanto, esta variable de acá yo lo puedo ver como un u, y esta variable lo puedo ver como un b. Por lo tanto, la composición g compuesta con f, que depende de x y z, lo puedo ver como un g de u, b, donde u, b donde u y b son funciones que dependen de x e y. Donde u viene siendo l a x más i cuadrado, y b viene siendo alfa a la z más i. ¿Estamos bien? ¿Eso se parece más al tipo de problemas que ustedes han visto? ¿O que hemos visto? Sí, profe. Ya, entonces ahora debería ser simple hacer este cálculo. Por lo tanto, ¿quién va a ser el gradiente? El gradiente de g compuesto con f en un punto x, y z. Y acá trato de responder la pregunta que me había hecho uno de ustedes, perdón, por no cortarme el nombre, de cuándo conviene usar el jacobiano o no. Bueno, acá conviene usar el jacobiano. Porque si a mí me preguntan por la derivada de una composición de funciones, nosotros sabemos por el teorema de la cadena, por la regla de la cadena, que esto va a ser la derivada de la función de afuera, de sus variables, por la derivada de la función de adentro en sus variables. ¿Estamos bien? Esta es la regla de la cadena. Regla de la cadena. Eso es lo que me dice, pues, la derivada de una composición va a ser la derivada de los afuera, en sus variables, por la derivada de los adentro en sus variables, donde u y b son variables que dependen de la otra. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ya. Ahora, claro, pues g es una función que va de R2 a R. Por lo tanto, esta d yo lo puedo reemplazar sin ningún problema por un gradiente. Sin ningún problema, esa d va a ser un gradiente. Ahora, la segunda d, no, porque es una función que va f es una función que va de R2 a, perdón, de R3 a R2. Por lo tanto, va a ser una matriz. ¿Ya? Entonces, calculemos esto. Acá podemos hacer el cálculo al tiro, sin tener que hacer las derivadas una por una. Por eso es conveniente, porque no necesitamos hacer las derivadas una por una. Entonces, ¿quién es el gradiente de la función g con respecto a las variables u y b? Vamos a buscar g. G de uv es b cuadrado más logaritmo de u. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada con respecto a u? 1 partido por Un partido por u. Y la derivada con respecto a b, 2. 2b. Perfecto. Y eso por la matriz jacobiana de la función f. Bueno, pero la matriz jacobiana de la función f la podemos, no es nada muy extraño. Esto va a ser, si se acuerdan, es el gradiente de las funciones componentes. Esto va a ser el gradiente de la x más i cuadrado, el gradiente de alfa a la z más i. Son los gradientes de las funciones componentes de la función. Puestos como fila, ¿ya? Puestos como fila. Por lo tanto, ¿eso qué va a hacer? Bueno, no es tan complicado. Esto va a ser 1 partido por u, 2b, entonces, calculemos el gradiente de la primera función. Es la derivada con respecto. Recuerden que esto depende de cuántas variables. Eh, Depende de 3, pues. Claro. Por lo tanto,
la primera fila va a ser el gradiente de la función que está acá adentro, de a la x más y cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Es la derivada con respecto a x? Adelante. A la X, A la x, perfecto. La derivada con respecto a y, 2y, y la derivada con respecto a z. 0. Recuerden que hay tres componentes. O sea, hay tres variables. Súper. Y la de la segunda, la derivada con respecto a x, 0. La derivada con respecto a y, 1. ¿ya? Y la derivada con respecto a z, Alfa ahí por nos queda a la alfa Z. a la z. Perfecto. Súper. Entonces, acuérdense que u y b y x, y z están ligados, po. U y b son funciones de x, y z, ¿ya? Por lo tanto, ahí no se nos puede olvidar esa composición. Pero acá, nos falta solo un paso, solo un paso. Esto, entonces, nos va a quedar, bueno, ni siquiera era necesario que lo hiciera, pero hagámoslo. Esto va a ser como el producto de matriz por matriz, bueno, es la fila por columna. Por lo tanto, nos va a quedar E a la x partido por u más 2b por 0, esa es la primera componente. Y si se fijan, este es el producto de una matriz de 1 por 2 por 3. O sea, me va a quedar una matriz de 1 por 3. Entonces, la primera posición es E a la x partido por u. La segunda posición va a ser 2i partido por u más 2b. Y la tercera posición va a ser alfa por 2b por a la z. ¿Estamos bien? Donde u y b son funciones que dependen de x y z. Pues esto va a ser E a la x más 2, perdón, más i cuadrado. Estoy solo escribiendo lo que era u y b. Más i cuadrado. Y b era alfa e a la z más i. ¿Ya? ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces, hacer esto así es infinitamente más barato en términos de tiempo y de tinta que calcular cada derivada parcial de la función g compuesta con f. ¿Ya? En general, yo prefiero hacerlo así cuando se necesita todo un gradiente en vez de las derivadas parciales por sí solas. Bueno, ¿qué nos habían preguntado? Porque la pregunta era otra. Entonces, lo que necesitamos es calcular la derivada, perdón, el gradiente en el punto 000, ¿cierto? El gradiente g compuesto con f en el punto 000 no es nada más que evaluar lo anterior. Pero hay que tener cuidado, porque si x, y y z son el 000, entonces ¿cuánto vale u y b? Por eso estamos escribiendo eso cada rato. Cuando x y z valen 000, ¿cuánto vale u y cuánto vale b? Si miramos la formulita de ahí arriba, de la esquina superior derecha. U es e a la x más i cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale u en ese punto? 1. 1. 1. Perfecto, que es a la 0 más 0. ¿Y cuánto vale b? Alfa. Es alfa, ¿cierto? Me quedó horrible ese alfa, pero es alfa. Ahí es un alfa. Así que, perfecto, pues. En el punto x y z igual a 0, 0, 0, u y b valen 1, alfa, y por lo tanto, si eso lo reemplazamos en la formulita de arriba, nos queda e a la 0, o sea, 1 partido por 1, bacán. La segunda posición va a ser 2 por 0 partido por 1, bueno, 0, más 2 por alfa, perfecto. Y la tercera posición va a ser un 2 por alfa, entonces un 2 alfa cuadrado, por e a la 0. ¿Ya? ¿Está bien? Vendría siendo e a la 0 partido por 1, bueno, para escribir la cosa completa, y por lo tanto esto viene siendo el 1, 2 alfa y 2 alfa cuadrado. ¿Estamos bien? Hombre. Bacán. Por lo tanto, la mayor, entonces, ahora, por propiedad del gradiente, la mayor derivada parcial, perdón, la mayor derivada direccional, no es parcial, direccional, vale la norma del gradiente de la función en el punto. ¿Ya?
la norma de la función, la norma del gradiente de la función en el punto. ¿Ya? ¿Y eso qué viene siendo? Bueno, es la norma de lo que sacamos antes. 1, 2 alfa, 2 alfa cuadrado. ¿Y cuánto vale esta norma entonces? Esto va a ser la raíz de 1 más 2 más 4. Recuerden que es la suma de las componentes al cuadrado. La suma de los cuadrados de las componentes. Por lo tanto, eso es 1 más 4 alfa cuadrado más 4 alfa a la cuarta. ¿Ya? Entonces, veamos lo que hemos hecho. F y G determinan el valor de alfa de manera que que la derivada direccional máxima de la cosa en el punto valga 1. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es, bueno, imponer que esto valga 1. Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos saber cuánto es alfa para que eso valga 1. ¿Está claro? Sí, sí. Ya, bacán. Por lo tanto, lo que se hace es resolver una ecuación nomás, pues. Lo que nos están pidiendo es, bueno, el 1 lo puedo elevar al cuadrado y me queda entonces 1 más 4 alfa cuadrado más 4 alfa a la cuarta, tiene que ser igual a 1. Eso fue tomando cuadrados acá. Y, bueno, de ahí podemos sacar cuánto vale alfa. Los 1 se cancelan. Y por lo tanto, yo puedo factorizar por 4 alfa cuadrado, me queda 1 más alfa cuadrado es igual a 0. ¿Está bien? Sí. Y entonces, ¿cuánto tiene que valer alfa? 0. La única posibilidad es que alfa valga 0. ¿Ya? Eso es más o menos lo que habría que haber hecho. ¿Preguntas? ¿Quedó todo súper claro? Bueno, ¿cuál es el valor para mí de este ejercicio? Bueno, pasar por otras cosas y sobre todo la regla de la cadena. O sea, típicamente cuando a uno le piden calcular el jacobiano o el gradiente de una cosa que es composición, usualmente es más fácil hacerlo de forma matricial que hacerlo componente a componente, porque componente a componente es una suma así gigante de cosas en cada componente. En cambio acá hacen un producto matricial nomás de cosas, ¿ya? Hacen todos los cálculos pero de una sola vez. Eso. Ya. Bueno, y si esto en vez de haber sido 1, por ejemplo, uno hubieran pedido que eso fuera igual a 2, acá uno hubiera quedado una ecuación cuadrática en alfa cuadrado. Así que ahí ustedes hubieran podido resolverla con la formulita cuadrática que ustedes conocen de siempre. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? entonces, cuando se trata de funciones que ya no son escalares, o sea, me refiero que sea un campo vectorial, ¿Mm? conviene usar el jacobiano Para para... mí sí, siempre. Lo que pasa es que, claro, cuando a uno le piden todas las derivadas parciales de cosas que tienen que ver con composiciones, al hacerlos mediante jacobianos, uno hace todos los cálculos, pero de una sola vez, en vez de estar calculando las cosas de una y después de la otra y después de la otra, y la otra y la otra. ¿Ya? Porque se hace todo el cálculo, pero de una sola vez. Eso. Ya. Entonces, no sé si hay más preguntas. A ver, problemas de diferenciabilidad ustedes probablemente ya vieron para el certamen, o sea, para el control, ¿no? No me acuerdo si Sí, alcanzó. o Sí, sea, parece que se alcanzó a ver primero, algo. Tiene que ver con primero límites, así que sí. no me voy a dar vuelta en eso de nuevo. Y hemos visto otros problemas. Esto está feo. Ya, entonces veamos el segundo problema, o sea, el primer problema de esta página, que tiene que ver con orden superior, ¿ya? Derivadas de orden superior. De ahí entonces, si quieren, me pueden preguntar lo que tenían en mente de qué pasa cuando la función depende de sí misma. O sea, como en la composición, como que depende de sí misma. Entonces, vamos a ver otro problema, y este problema va a ser, dice, f de clase C2, tal que la derivada de f, entonces derivada segunda, con respecto a su variable primera,
más la derivada segunda con respecto a su segunda variable, valga 1, y nos dicen que g de xy va a ser igual a f de xy del producto, esto es una coma y esto es un producto, x cuadrado menos y cuadrado partido por 2. Eso. Y nos dicen, encuentre la segunda derivada de g, con respecto a x, más la segunda derivada de g con respecto a y. Ya. Esa es la pregunta. Entonces nos dan una función que cumple una propiedad y nos definen g a partir de esta función. Encuentre la suma de las segundas derivadas parciales. ¿Qué haríamos en este caso? Estaríamos con un problema así. ¿Qué función es g? Bueno, g de xy es una función que depende de xy y de x cuadrado menos y cuadrado partido por 2, ¿cierto? Entonces uno podría decir que esto es una variable u y esto es una variable b. Por lo tanto, g va a ser una función de u, o sea, va a ser f de u y b, donde u y b son xy y x cuadrado menos y cuadrado partido por 2. ¿Ya? Eso es más o menos lo que uno trataría de hacer. Entonces, donde u vale xy y donde b vale x cuadrado menos y cuadrado partido por 2. ¿Ya? Y si uno identificó eso, entonces ya tiene la mitad un tercio de la pega hecha. ¿Ya? Porque si se fijan, hay una composición y nos piden derivar 2 veces. Entonces ahí hay que tener harto cuidado, pero si logramos identificar cuáles son los términos de las composiciones, la vida se simplifica. Entonces, bueno, con lo que hice hasta acá, ¿estamos bien o no? Profe, ¿me podría repetir? Que se me Sí, cayó un poco el balón. ya. Nos dicen, toma f tal que pasa algo, y define g a partir de f. Encuentra las segundas derivadas parciales de g y súmela. Entonces nos dicen, g de xy es f de algo como otra cosa. Entonces podemos decir que entonces g de xy va a ser f de v, donde u es algo y b es otra variable, otra función. Por lo tanto, para calcular estas segundas derivadas, lo que nosotros vamos a hacer es usar la regla de la cadena junto con derivadas de orden superior. ¿Ya? De forma bien concienzuda. ¿Estamos claros? Sí, sí. Si a nosotros nos piden entonces la segunda derivada, ¿qué necesitamos partir? Por la primera, ¿cierto? Si nos dicen suba 2 escalones, hay que partir por el primero. Por Derivar lo f. tanto, claro, entonces vamos a calcular la derivada de g con respecto a x. La derivada de g con respecto a x. En un punto xy. Porque acá nos están pidiendo la segunda derivada con respecto a x. Entonces partamos con la primera y después la derivamos de nuevo. ¿Cuánto es la derivada de g con respecto a x? Bueno, g es f de u, b, donde u y b dependen de x. Por lo tanto, esto va a ser la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de f con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿O fue algo muy raro? Eso ya no se puede hacer como antes, de la matriz y todo eso. ¿Cómo? Hay que hacerlo como parcial. Así uno. Hay que hacerlo como parcial. O sea, sí, en general es más recomendable hacerlo de forma por partes porque uno se va a terminar confundiendo si lo hace como matricial. Eso porque está metido la F dentro, ¿no? Eso es porque está metida la F dentro. Claro. En realidad, claro, uno podría hacerlo mediante matrices, pero tendría que tener mucho cuidado con dónde van los términos de cada cosa, porque al haber segundas derivadas, lo que termina pasando es que hay formas cuadráticas y matrices hessianas, y con composición ahí ya uno se complica entero. Así que lo mejor es hacerlo por partes, así como uno conoce. ¿Ya? Eso. Además que al hacerlo de forma matricial, nos van a terminar apareciendo los términos de la derivada de g con respecto a x y con respecto a y cruzados, entonces cosas que no necesitamos.
que son muy engorrosas. Así que vamos a hacerlo por partes. Entonces, la derivada de g con respecto a x va a ser derivada de f con respecto a u, derivada de u con respecto a x, más derivada de f con respecto a b, y derivada de b con respecto a x. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de anotar acá, en un bordecito, cuáles son esas derivadas. ¿Cuál es la derivada de u con respecto a x? Y Y Es y. ¿Y cuál es la derivada a ver, de u con respecto a y? aquí. X, ¿cierto? Ya anotemos acá mismo, la derivada de b con respecto a x. La derivada de b con respecto a x nos queda x cuadrado medio, o sea, 2x partido por 2, o sea, x. Y la derivada de b con respecto a ahí, que va a ser menos 2y partido por 2, o sea, menos y. Lo vamos a dejar acá porque lo vamos a usar n veces en este problema. ¿Ya? Por lo tanto, esta, si se fijan, tenemos la derivada de f con respecto a u, pero f, donde f depende de u, o sea, es la derivada de f con respecto a su primera variable. Ahí no hay mucho más que hacer. Por lo tanto, esto va a ser la derivada de f con respecto a su primera variable, eso es importante, con respecto a su primera variable, a u, por la derivada de u con respecto a x. ¿Cuánto era la derivada de u con respecto a x? Lo teníamos acá, por y, más la derivada de f con respecto a su segunda variable por la derivada de b con respecto a x, o sea, por x. ¿Estamos bien? sí, Ya, bacán. Entonces, ya que hicimos eso, ¿qué nos falta? Y acá viene lo típicamente más difícil. A nosotros nos piden la segunda derivada, ¿cierto? Bueno, la segunda derivada es la derivada de la primera. Esto que estoy anotando puede parecer muy pelotudo, pero en realidad nos ordena el trabajo. La segunda derivada es la derivada de la derivada. ¿Ya? Bueno, hay que ser cuidadoso con el orden. Entonces, esto va a ser la derivada con respecto a x ¿de qué? De g de x. Pero de g de x la tenemos, ¿o no? en respecto a la derivada de f respecto de u. Es lo anterior, pues, lo que acabamos de calcular. Por y más la derivada de f con respecto a b por x. Por eso el orden es importante. Entonces, primero calculamos la primera derivada y después calculamos la segunda derivada. Ok. Y ahora todo lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso. ¿De quién depende la derivada de f con respecto a u? Esto depende de u y de b. Y la derivada de f con respecto a b depende de u y de b. Bueno, u y b dependen de x y de y, pero las variables de esa cosa son u y b. Por lo tanto, si yo los derivo con respecto a x, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Voy a tener o no voy a tener otra vez una composición? Todo indica que sí. Sí. ¿Bien? Entonces, déjame ver cómo si se puede copiar esto, ¿no? Y a ver si se copia en cualquier lado. Baja, baja, baja. Lo vamos a necesitar tener por ahí en otro lado. Ya, entonces esto indica que sí, pues que va a haber una composición. Y como les digo, esto es lo que típicamente uno se termina cayendo, pero se termina cayendo por el orden, no porque uno no sepa. Así que por eso les aconsejo tener mucho cuidado. Bueno, pues, esto es la derivada con respecto a x de eso, más la derivada con respecto a x de eso. Bueno, veamos. Esto nos va a quedar la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a u por y, ¿cierto? Porque ahí tenemos un producto. Va a ser la derivada con respecto a x de la primera cosa por la segunda, más la derivada de la primera por la segunda con respecto a x, pero la derivada de y con respecto a x es 0, así que no va. Más, y este segundo término sí depende de x los dos, por lo tanto nos va a quedar la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a b por x, más la derivada de f con respecto a b por la derivada de x con respecto a x. ¿Estamos bien? Este término acá es el segundo que estaba en la línea anterior. Es la regla del producto. ¿Estamos?
¿Lo repite, por favor? Sí, esta es la regla del producto. No se ve el cursor. El segundo término que está ahí, entre paréntesis como punteadito, es la regla del producto aplicada al segundo término de la línea anterior. La derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a, a b por x. Bueno, la derivada de f con respecto a b por x, ambos términos dependen de x. Por lo tanto, tenemos la regla del producto con respecto a la derivada con respecto a x. No sé si se entiende lo que dije, ¿no? A ver, reveo un poco. Ya, a ver, veamos esto. Esta es una función que depende de u y de b, donde u y b dependen ambos de x y de y. Y esta es una función de x. Por lo tanto, cuando yo calculo la derivada con respecto a x de este producto de funciones, ambas dependen de x. Por lo tanto, es como si yo hiciera la derivada con respecto a x de f por g, pues, y la regla del producto, donde ambas dependen de x. Es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Pero es derivada parcialmente. Ah, pensé que yo derivada de X partido de derivada de X. Claro, claro, por eso, queda derivada de x con respecto a x. Bueno, Sí, la el primer derivada de x con respecto a x es tema. 1, así que eso es 1, así que no hay gran problema. Eso es. Y con el primero, ¿qué pasó? Respecto de U. Claro, me hubiera quedado lo mismo. Hubiera sido derivada de f. También hay un producto, pero ese producto es algo que depende de x y de y por algo que depende de y nomás. Por lo tanto, el y es una constante para la derivada con respecto a x. Ah, no. Por eso. Por eso. Esto me interesa explicarlo bien, más que terminar el problema, así que me interesa explicar bien todos esos detallitos. Entonces hay que tener todo el rato bien en cuenta de quién depende cada función. Entonces, si hasta aquí estamos bien, vamos a tratar de entender de qué se trata este bicho de acá. La derivada, entonces nuevamente, como yo les dije, esta derivada depende de u y de b, donde u y b dependen de x y de y. ¿Ya? Por lo tanto, hay una composición. Entonces, esto va a ser como la derivada como la derivada de f con respecto a u depende de u y de b, entonces tenemos que hacer la regla de la cadena. Esto va a ser entonces la derivada con respecto a su variable u. Vamos a tratar de escribirlo correctamente. Entonces la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la derivada de esa misma función con respecto a su variable, a su segunda variable por la derivada de b con respecto a x. Y esa cosa por y. Eso no es nada más que la regla de la cadena. ¿Ya? ¿Está anotado feo? Sí, está anotado feo, pero no está anotado más feo que lo que hemos anotado todo el rato. ¿Se cacha? Sí, sí. Es la derivada con respecto a x de una función que depende de u y de b. Por lo tanto, eso es la derivada con respecto a u de la función por la derivada de u con respecto a x más la derivada con respecto a b de la función por la derivada de b con respecto a x. Eso es. Bueno, y los otros términos, bueno, son los que tienen que ser nomás, pues. Vamos a tratar de anotarlo. Pero este paso es donde ustedes tienen que tener mucho cuidado. Tienen que identificar bien de quién depende qué, ver que son funciones de tales variables y después escribir la regla de la cadena. ¿Ya? Entonces después viene más la misma cosa, pues. Esta es una función que depende de u y depende de b, donde a la vez b y u y b dependen de aquí. Por lo tanto, cuando haga esta otra derivada, me va a pasar lo mismo. Me va a quedar la derivada de esa cosa con respecto a su primera variable por la derivada de la primera variable con respecto a x más la derivada de esa cosa con respecto a su segunda variable por la derivada de la segunda variable con respecto a x. Y esto es por x y más el término que nos faltaba. El término que nos faltaba era la derivada de f con respecto a b por la derivada de x con respecto a x, que es 1. ¿Ya? Ese es el paso típico en lo que uno se cae. Entonces, por eso les vuelvo a preguntar. ¿Quedó más o menos claro?
Sí, ¿Sí? por mi parte, Para varios. ¿O hay alguien que se haya perdido justamente esa parte? Porque esta es la parte clave. O sea, cuando ustedes vean la slide de la regla de la cadena, van a ver que hay una cantidad de cálculos asquerosos. Y no es nada más que esto. Es identificar bien con respecto a quién se está derivando qué funciona. ¿Ya? Y de qué depende de cada función. Ya, entonces si estamos bien, va a campo. Ahora lo que nos hace falta es, o sea, lo que falta es ir juntando las derivadas que correspondan. Bueno, nosotros sabemos que la derivada de U con respecto a X valía Y, y la derivada de B con respecto a X vale X. Así que, y la derivada, a ver, voy a mostrar rápidamente lo que quiero que vean. Ese término, que es la derivada con respecto a U de la derivada de F con respecto a U, de una función que depende de U. Por lo tanto, no es nada más que la segunda derivada. ¿Ya? No es nada más que la segunda derivada de la... ¿Qué hice? No sé qué pasó. No es nada más que la segunda derivada del término. ¿Ya? Esto va a ser entonces va a ser segunda derivada de f con respecto a u, donde recuerden que esa cosa depende de u y b, por la derivada de u con respecto a x, que viene siendo y, más la segunda derivada de f con respecto a quién es, a b y a u, por la deriva por x, no, no, por x, ¿ya? Y eso va a ser por i, más el segundo término que aparece acá, que viene siendo la segunda derivada de f con respecto a u y respecto a b, por la derivada de u con respecto a x, que es y, más la segunda derivada de f con respecto a b, por, eh, por x, y eso todo factorizado por x, más la derivada de f con respecto a b. Eso es. ¿Estamos bien? Si se perdieron, por favor, díganme. vayamos muy bien. Está ¿Cómo? pasando. No escuché bien. O sea, que en un momento me perdí, pero ahí estoy viendo uno. Ya. No, lo que tienen que ponerle harta atención es esto, en lo que acabo de mostrar ahí. O sea, ¿qué es la parte importante a retener? O sea, la parte importante a retener es cuáles funciones dependen de qué, y por lo tanto, cuando uno deriva, ¿dónde hace la regla de la cadena? ¿Ya? La derivada de f con respecto a u depende de u y b. Por lo tanto, al derivarlo con respecto a x, bueno, hay una cadena. Es la derivada de eso con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, más la derivada de esto con respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Y este tipo es lo mismo. ¿Ya? Eso es como donde ustedes se podrían equivocar. Bueno, y salieron 1000 términos, pues. Y típicamente salen muchos términos al hacer derivadas de orden superior. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas? Bueno, en honor al tiempo no alcanzo a hacer el ejercicio completo, pero si ustedes calculan después la derivada de g con respecto a y, o sea, si ustedes calculan la derivada de g con respecto a y, y la segunda derivada de g con respecto a y, va a aparecer más o menos la misma clase de cosas. O sea, aquí, aquí va a ser todo con respecto a y, acá les va a quedar un x y un menos y. Después, cuando calculen la segunda derivada con respecto a y, también va a aparecer el mismo tipo de cosas. Eso se los dejo de ejercicio. ¿Ya? De ejercicio. Ejercicio. Bueno, pues, y cuando ustedes después mezclen estas cosas, de ahí cuando hagan la derivada de g con respecto a x, o sea, la segunda derivada más la segunda derivada de g con respecto a y, no me acuerdo muy bien qué queda, pero va a quedar cosas, cosas más algo, probablemente, que tenga que ver con la segunda derivada de f con respecto a u, más la segunda, chuta. ¿Cómo hago eso? No sé qué pasó. Ahí está. Entonces va a quedar algo por la segunda derivada con respecto a x,
perdón, con respecto a U más algo, segunda derivada de F con respecto a B. Y si se acuerdan, no me acuerdo qué es eso y no me acuerdo qué es eso, pero si se acuerdan, en el enunciado nos dicen que esto vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, algo se va a simplificar de todo este cálculo que acabamos de hacer. ¿Ya? Así Pero que acá, por ejemplo, en dB de U, de U de B son iguales, ¿no? el de B Las de cosas. U, Porque Schwarz. A ver. sí, pues, claro. Este término y este término van a ser iguales, pues, F es de clase C2. ¿Ya? Y entonces por el teorema de Charles. Siempre se me olvida cómo se escribe. Charles. ¿Ya? Entonces van a ser iguales y entonces ahí uno se los puede echar o los puede juntar si es que lo necesita. ¿Ya? Eso es más o menos la historia, pues. Los dejo a ustedes hacer esa segunda parte del problema. Ahí se van a dar cuenta del tipo de cosas que aparece y dónde poner más ojo. ¿Ya? Eso, preguntas. Son las 10:45, así que no sé si quieren hacer más preguntas. No sé si ustedes tengan dudas. O si quieran mostrarme ese problema que querían, en el que había duda. Ah, algo que quisiera adelantarle antes. Si se fijan acá hay un problema donde dice de aplicación de diferenciabilidad y planos tangentes, sea G tal que pasan cosas, determine la ecuación del plano tangente a la superficie tanto en un punto tanto. ¿Ya? De ahí, si quieren, vemos rápidamente cómo sería una cosa así. O sea, no lo voy a hacer, pero plano tangente. Plano tangente. Recuerden que si ustedes tienen una superficie de la forma z igual a f de x y y, en un punto P, el plano tangente, en un punto A, entonces el plano tangente venía siendo de la ecuación z igual a f de x, perdón, f de A, más el gradiente de f en el punto A por la variable x menos A. ¿Ya? Eso es. Así que todo lo que hay que hacer acá en este problema para el plano tangente es, bueno, ver cuál es la función. A esta función f que nos pide el plano tangente en cierto punto, en el punto 1, 1, es, bueno, calcular el valor de la función en el 1, 1 y calcular la derivada de la función o el gradiente de la función en el 1, 1. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que aplicar todas las reglas que conocen. ¿Ya? Eso no es composición, eso es más que nada eh, reglas del producto y la división. Así que eso. Entonces ahora sí los dejo hablar. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿El profe va a estar en la hora de consulta? Sí, la hora de consulta, sí. A las 2:30. El mismo link. Ya, ya, porque ahora tengo clases, entonces no sé si alcance a Ya, hacer bueno. preguntas. A la hora de consulta pueden estar hacer las preguntas correspondientes. Eh, Ya, profe. ya, pues, entonces voy a dejar de grabar. Ahí. Un poquito.